Bien, video número 53. Vamos a ubicarnos en donde estábamos, donde estamos. Estamos analizando el Estado, la unidad correspondiente al Estado o sector público. Estamos sumando una serie de videos donde el objetivo fundamental es mostrar que el Estado no es un complemento dentro del sistema económico, sino que el papel del Estado dentro del modelo de flujo circular y del sistema económico puede ser extremadamente amplio, puede abordar gran cantidad de temáticas, y esto nos lleva a la conclusión ya enunciada, que es la idea principal de estos videos, transmitir la idea de que estamos en economías mixtas, y que la idea de economía mixta es precisamente una idea donde hay una economía, un sistema donde hay dos circuitos de producción y distribución, circulación. Estos circuitos no están separados entre sí, están totalmente integrados. Hemos explicado que el papel del Estado no se puede excluir. Cuando terminamos nuestra unidad de macroeconomía en el material de John Weeks, de hecho, la base de la estructura del mercado es la propiedad privada, y la propiedad privada no podría existir sin un ordenamiento jurídico acorde. Obviamente, la propiedad de los factores de producción, la propiedad de los productos que se generan en el circuito, todo conforma un objeto de análisis multidimensional, donde podemos observar que es muy difícil determinar lo estrictamente económico, lo estrictamente jurídico y político. Por eso nuestro abordaje es de economía política, entendiendo que la comprensión de la economía política es fundamental para la profesión de abogados, porque esto va mucho más allá de conocer la norma o la letra de la ley, sino interpretar cómo funciona la economía, cuáles son las relaciones de conflicto sociales y políticas que se generan a partir del funcionamiento de la economía capitalista, y cómo el Estado puede alterar, cambiar, transformar, reformar estos circuitos, y por ende reforma también las estructuras de poder. Bien, en ese marco general estábamos analizando el modelo de Kalecki. Habíamos asimilado este modelo del economista polaco Michał Kalecki al del multiplicador keynesiano, con la salvedad de que Kalecki sí distingue el comportamiento de quienes son asalariados y quienes son perceptores de ganancia. Él divide la sociedad en dos grupos: quienes tienen como ingreso los salarios, quienes tienen como ingreso las ganancias, y demuestra el impacto de la política fiscal. Primero demuestra que en un sistema, lo mismo que demuestra Keynes, que en el corto plazo la decisión de los capitalistas es la decisión de invertir, es la decisión que posibilita no solamente el crecimiento del producto, el crecimiento del empleo, el crecimiento del consumo y la operatividad del multiplicador, sino que además posibilita el incremento de las propias ganancias del capitalista.
el abordaje de este tipo de abordaje, que es característico de la economía política, a diferencia del abordaje ortodoxo, que habla únicamente de perceptores de ingresos, vendedores de servicios, de factores de producción, permite, además de penetrar en la estructura social que hay detrás de un sistema de organización económica, permite observar algo que para el análisis del papel del Estado y de la política, y de la política económica en general y la política fiscal es fundamental, que es el doble papel que juegan los salarios en un sistema capitalista. Y ese doble papel que juegan los salarios va a generar contradicciones al interior del sistema que van a derivar en crisis que son las típicas crisis económicas que conocemos, cuya manifestación más clara es la caída de la producción, pero la caída de la producción se genera por la falta de potencialidad de la demanda. De la demanda general, de la demanda global de la economía. De manera que hemos llegado a un tema realmente importante, tanto en la teoría económica como en la teoría sociológica y en la teoría política, a partir de identificar estos dos papeles que juegan los salarios. Los salarios constituyen para la empresa individual un costo de producción, de manera que la racionalidad del sistema capitalista que orienta el accionar de las empresas hacia la obtención de la máxima ganancia, lo que se llama perseguir la maximización de la ganancia, tratar de hacer máxima la diferencia entre ingresos y costos, de manera que los ingresos por ventas y los costos de producción. De manera que los salarios son un costo de producción, esto hace que el sistema en sí presione para que la empresa individual intente mantener estos costos lo más controlados y haya una constante presión a la baja. Entonces, de la función que cumplen los asalariados como costos de producción, el conflicto social que deriva es un enfrentamiento entre quienes obtienen la ganancia de la producción y quienes participan como asalariados. Porque unos van a perseguir elevación de salarios y otros van a perseguir maximización de ganancias, van a tratar de presionar hacia la baja esos salarios. Ahora, lo que sucede además es que esos salarios, una vez en poder de las familias, de las economías domésticas que lo perciben, se transforman inmediatamente en demanda de bienes de consumo. Por supuesto que esto es una simplificación, porque dependiendo de de cómo sea la estructura social, de cómo sea la relación de precios y además la segmentación de las clases sociales en estratos, pero en términos simplificados, el trabajo en relación de dependencia se ofrece a partir a cambio de un salario. Y este salario constituye lo que las familias de quienes perciben los salarios tienen para poder consumir y garantizar su vida. Puesto ya en la otra punta del circuito, en el mercado de bienes y servicios, entonces los empresarios se encuentran con que este salario ahora, ellos necesitan recuperarlo en forma de ingresos por venta, es decir, el salario se tiene que transformar en compras, transformarse en compras a cambio de productos para que ese dinero vuelva al empresario. Entonces, ahí lo que sucede es que
es que el empresario lo que necesita, paradójicamente, es que la demanda sea elevada. Porque si la demanda es elevada, entonces tiene más facilidades para realizar, digamos, transformar su producción en dinero, ganancia líquida, ganancia en dinero. No se olviden ustedes que ese es el objetivo de la producción. El objetivo de la producción en el sistema capitalista no es quedarse con los stocks de bienes generados, sino transformarlos nuevamente, que eso siga circulando y transformarlos nuevamente en dinero. Este concepto de realización de beneficios o realización de ganancias. Ahora, acá observamos claramente un tema que hemos abordado con bastante profundidad o con bastante detalle cuando hablamos de la idea de sociedad, la estructura social. Fíjense ustedes que lo que sucede aquí es que de alguna manera el objetivo de la empresa individual, cuando se multiplica en todas las empresas, va en detrimento del resultado global. Porque todo empresario piensa que si reduce los costos de sus trabajadores va a obtener más ganancias, pero no piensa que ese salario va a ir a comprar los productos de otro empresario. Entonces, esta es una perfecta demostración de cómo el funcionamiento de la sociedad como totalidad se maneja o produce leyes, exhibe leyes de funcionamiento diferentes a las leyes que rigen la conducta individual. Entonces, esto va a constituir el núcleo de un problema sumamente analizado, muy profundamente analizado por la economía política, por la sociología, donde se habla de este déficit estructural de demanda como característica del funcionamiento del capitalismo. Y lo interesante es que este tema que había, este problema del funcionamiento del sistema, esta contradicción, había sido enunciado por Marx, por los seguidores de Marx, por otros pensadores no marxistas, y había sido interrumpido, esto lo vamos a ver en más detalle en la historia del pensamiento, había sido sacado del análisis cuando avanza la corriente marginalista, que supone, no identifica este problema, supone que todo lo que se produce se va a vender, que no existe este problema de demanda, porque como no identifica clases sociales, grupos sociales, entonces, y Keynes, en el año 1936, muy posteriormente a la etapa más clara de conformación del sistema teórico clásico, vuelve con esta cuestión. Y Kalecki, desde su formación marxista, vuelve a plantear el mecanismo keynesiano dejando en evidencia esta contradicción fundamental, este problema del capitalismo. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero si el problema es que no hay demanda de bienes de consumo, lo que podrían hacer los capitalistas es seguir invirtiendo, ¿no? Es decir, pagar salarios bajos, pero generar bienes de capital, que se compran entre ellos. Claro, pero ustedes imagínense que en el largo plazo eso implicaría problemas de capacidad ociosa significativos, porque los bienes de capital tienen una función muy específica, que es la generación de otros bienes, ya sea de capital o de consumo. Pero también su realización, su venta, depende de que en última instancia el circuito económico no se interrumpa. De manera que surgiría ahí otro problema, que sería la acumulación excesiva de maquinarias y de factor capital, que en un momento se evidenciaría precisamente excesiva, porque no habría demanda para producir aquellos bienes y servicios que en última instancia pueden ser vendidos. Entonces el sistema tendría una estructura de maquinarias y de producción cada vez más grandes y no podría utilizar. Ahora,
Este problema, esta serie de contradicciones internas de funcionamiento de la maquinaria capitalista son importantes para entender, diferenciar el papel del Estado. ¿Por qué? Porque esto está demostrando que cuando se lleva adelante la política fiscal, y esta política fiscal tiene como objetivo aumentar la demanda agregada. Recuerden ustedes que estamos en un esquema de pensamiento donde el Estado no está complementando el funcionamiento del mercado. El Estado, partiendo de la base de que existen estos problemas estructurales de déficit de demanda, se coloca en una posición de estimular, de llevar adelante una política fiscal que estimule la demanda agregada. Y esto aparece más claro, las posibilidades que tiene el Estado aparecen más claras cuando se distinguen entonces dos fuentes de fuentes de demanda. Hay una demanda que depende del ingreso, una demanda que depende del ingreso que generen las empresas produciendo. Estos son los ingresos de los asalariados, y los ingresos de los asalariados en una economía de mercado dependen de las decisiones que tomen las empresas. Si las empresas no invierten, no producen, no contratan personal, los asalariados no tienen fuentes de ingresos correctas. Dicho de otra manera, como intentábamos explicar, cuando los empresarios deciden producir, deciden contratar personal y pagar salarios, están definiendo su propia demanda, la demanda de sus bienes. Es decir, el empresario cuando produce y paga costos, cada uno de los costos que paga, revierte después en compra de otros productos, salvo que sean, como explicamos, salvo que haya fugas hacia el sector financiero, hacia la especulación financiera. Todos los costos que las empresas pagan después revierten demanda para otras empresas del sistema. Esta es la idea de Keynes, demostrar que los salarios por sí mismos no pueden constituir, no pueden garantizar un nivel de demanda sostenido, porque los salarios dependen de las decisiones de inversión y contratación de los empresarios. Ahora, quien no necesita el salario para invertir o para consumir, quien tiene otras fuentes de financiación adicionales, ahí sí. ¿Cuáles son estas fuentes de financiación adicional? Bueno, quienes tienen activos de capital, quienes son poseedores de activos, ya sea activos financieros o activos físicos, tienen la posibilidad de reducir el stock de estos activos para introducir ese dinero en forma de capital en el circuito productivo, invertir y contratar. Esto es el problema, esto es el núcleo del problema, porque esta decisión del poseedor de títulos, de bonos, de cuentas en dólares, de una cantidad diversa de riqueza acumulada, de cambiar la forma de esa riqueza para arriesgarla de alguna manera, arriesgarla en algún sentido más particular, en la contratación de personal y en la inversión, es una decisión que extremadamente complicada en un contexto donde la riqueza financiera por sí misma garantiza, y lo vamos a ver más que cuando veamos dinero, garantiza niveles de rentabilidad distinta, porque no es la rentabilidad de la producción, pero niveles de rentabilidad muy, muy atractivos e interesantes. Los capitalistas, cuando gastan, entonces generan un volumen de ventas, y de estas ventas, es decir, cuando los capitalistas obtienen su ganancia genuina de la venta de lo que producen. Esa es la parte genuina, la parte del circuito del capital, donde el sistema capitalista
así lo plantea. Quien es propietario de riqueza es quien toma las decisiones autónomas y claves que afectan a toda la economía, y esas decisiones además van siempre en su beneficio porque generan, el gasto de los empresarios genera la futura demanda. Claro, ahí la cuestión de las clases sociales aparece cuando nos damos cuenta de que tenemos que ver si esta demanda de consumo empresarial es suficiente para sostener una demanda creciente, porque tendría que ser creciente porque la demanda de los asalariados estaría estancada en los niveles mínimos de salario. Este gasto de los trabajadores, entonces, en realidad es un gasto inducido por los capitalistas, inducido por el sistema. La transformación del salario en bienes de consumo, lo que hacemos todos los asalariados que vamos al supermercado, a los comercios y transformamos nuestro salario en bienes de consumo, más que una decisión individual y propia nuestra, implica nuestra adhesión a las pautas del sistema. Es el mismo razonamiento del multiplicador, pero con diferenciación de clase social. Por otra parte, la alternativa que tienen, otra alternativa que tienen los empresarios para invertir es la obtención de créditos. Es decir, sacar un préstamo, como se dice vulgarmente, sacar un préstamo para encarar un proceso productivo. Y paradójicamente, estos precios también tienen un comportamiento, estos créditos tienen un comportamiento acumulativo. Porque si analizamos la conducta de los bancos prestan a quien tiene riqueza que respalda el préstamo, no a quien no tiene riqueza. Entonces, es muy distinta la capacidad de endeudarse que tiene un asalariado, ahora lo vamos a ver, un asalariado para, digamos, si tiene su salario muy bajo, decir, bueno, uso la tarjeta, me endeudo. Usar la tarjeta es endeudarse con el banco, es muy diferente a el respaldo de su propio salario futuro, con lo cual el trabajador queda comprometido, es muy diferente a el endeudamiento de un empresario que tiene un stock de riqueza que lo respalda. Es decir, que cada grupo social tiene dos tipos de gastos. Hay un tipo de gasto inducido, condicionado, que es el de los trabajadores cuando compran bienes de consumo, y un gasto autónomo, que es el gasto que, a partir del respaldo de la riqueza acumulada y de su capacidad de endeudamiento y de obtener créditos, tienen los empresarios. Ahí aparece esta idea de gasto autónomo o de demanda exógena o de demanda autónoma, que en el ejemplo del multiplicador keynesiano también aparecía la inversión, y acá Kalecki lo explica con más detalle. Obviamente que en una economía mixta, el gasto público, el gasto del Estado, también se transforma en autónomo. El Estado, a diferencia de los asalariados, tiene mucha más autonomía y capacidad de endeudamiento para definir su gasto. Y esto, para definir su nivel de gasto y estimular la demanda agregada y el crecimiento de la economía. También vale la pena comentar que en la medida en que la distribución del ingreso se altere, también este panorama se va a alterar. Es decir, si la distribución del ingreso es regresiva, si se concentra más la riqueza, cada vez van a tener más poder las decisiones de inversión empresaria para condicionar la actividad económica. Porque los trabajadores no van a tener muy poca capacidad de gasto como para salir a demandar. Y a la inversa, si la redistribución es progresiva, entonces con mejores salarios, los trabajadores adquieren mayor capacidad de gasto y tienen más autonomía para llevar adelante o conducir la demanda y estimular el crecimiento de la
Bien. Es interesante comentar el tema de el estímulo de la demanda a partir del gasto público versus el estímulo de la demanda a través del endeudamiento de los asalariados con los bancos. Fíjense ustedes que acá da un ejemplo. En la primera década de este siglo, en la década del 2000, gobierno de Clinton en Estados Unidos, la recesión de la economía, que estaba generada precisamente como todas las recesiones por este déficit de demanda, básicamente porque Estados Unidos, como todo el mundo, llevaba casi 2 décadas de reducción del poder adquisitivo de los salarios, lo cual implicaba que la demanda caía y se debilitaba, la riqueza se concentraba, cuanto más se concentra la riqueza, más cae la demanda, porque la riqueza acumulada no se gasta, sino que se multiplica a través de operaciones financieras. Entonces, ¿qué sucedió ahí? El Estado decidió favorecer al sector bancario y estimular y habilitar el endeudamiento de las personas, con lo cual el consumo creció porque las personas tenían crédito bancario, tarjeta, utilización de tarjeta, aumento de los mínimos que podés gastar con tarjeta, y eso funcionó como estímulo del consumo. Ahora, claro, que esto es extremadamente relativo, porque el endeudamiento implica una creación de dinero temporaria que en algún momento tiene que volver al acreedor. Es decir, quien te presta dinero, te permite usar ese dinero funciona realmente como un dinero adicional, porque vos podés ir con la tarjeta, gastar, comprar, etc. Pero, ¿durante cuánto tiempo? Entonces, el endeudamiento, y sobre todo el endeudamiento de las clases más bajas y de las clases trabajadoras, es de corto plazo porque en determinado momento los mismos bancos exigen la devolución y aparecen ahí los cierres de cuenta, los problemas para captación de los bancos que ejecutan parte de los salarios de los trabajadores, escenas que ustedes van a ver cuando ejerzan la profesión. Entonces, en definitiva, la política fiscal se mueve entonces entre dos alternativas. O el Estado se endeuda con el objetivo de que la producción se expanda a través del estímulo, digamos, el Estado hace obras públicas, compra, y en una cantidad de periodos la mayor actividad económica aumenta los ingresos tributarios y se va cancelando el déficit. El que se endeuda es el Estado, en este caso. Entonces, acá el endeudamiento del Estado, la deuda pública, debe ser analizada en el marco de la necesidad de estimular el funcionamiento de la economía y de avalar un crecimiento de la demanda agregada. Más allá de los términos jurídicos que vamos a trabajar y a tratar de complementar con conceptos económicos sobre si es deuda externa, interna, cómo funciona el endeudamiento del Estado, no nos olvidemos que según este razonamiento keynesiano, cartesiano, el endeudamiento del Estado en realidad es gasto para que la economía se ubique, produzca más y se ubique más cerca del pleno empleo. Al haber más personas empleadas y contratadas, el Estado se beneficia, además, se beneficia porque tiene menos gastos sociales y además se beneficia porque la recaudación va creciendo. La otra alternativa es la opuesta, es decir, bueno, el Estado se achica, no gasta, no muestra déficit y espera que el sector privado se financie a los trabajadores. Es decir, este otro mecanismo que comentábamos recién. El uso de las tarjetas y otra, la tarjeta naranja, ¿sí? Toda la proliferación de alternativas de empresas que surgen y que ganan a partir de
préstamos de dinero. Los bancos aumentarían sus préstamos, los bancos aumentarían sus ganancias, los bancos aumentarían su poder en la sociedad. Si el Estado se retirara. Quiere decir que el endeudamiento público aumenta el desendeudamiento del Estado aumenta el endeudamiento privado. Eso tengámoslo en cuenta. El impacto de cada una de estas políticas es totalmente diferente. Además de esto, los dos tipos de deuda, como decíamos, son muy diferentes en cuanto a la posibilidad de que esta deuda se siga sosteniendo. ¿Qué significa sostenibilidad de una deuda? Es lo que habló el ministro Guzmán cuando se logró el acuerdo con los acreedores. No desaparecer la deuda, sino que la deuda se vaya haciendo manejable y se vaya pagando a partir del funcionamiento, de la recuperación del funcionamiento del circuito económico. Si el Estado, esta es la idea, si el Estado logra aumentar el crecimiento de la economía, si logra que la economía crezca más, se va a ver beneficiado el mismo Estado con mayores ingresos y puede seguir manejando en el tiempo, seguir sosteniendo su deuda, de manera que al ver que aumentan sus ingresos futuros, puede pensar en destinar parte de los mismos, que es lo que está sucediendo ahora con la deuda externa nuestra. Patear para adelante, pensar que con una actividad económica mucho mayor, la deuda tiene un peso menor. No nos olvidemos de esto. Una cosa es medir el endeudamiento del Estado en términos absolutos y otra en relación con el crecimiento del producto. Porque en una economía que se está achicando, la deuda porcentualmente cada vez representa más. En una economía que se va expandiendo, la deuda pasa a ser cada vez menos, a tener un peso relativo cada vez menor. Pero en el caso de los hogares endeudados, ellos no pueden manejar sus ingresos. Entonces, están metidos en una dinámica de deuda, pero a diferencia del Estado, no tienen manejo y de los empresarios no tienen manejo de sus ingresos. Los déficits presupuestarios de las familias y la dinámica de sus deudas no afectan el salario de los trabajadores individuales. Nadie va a aumentar los salarios porque vos estés endeudado. Es decir, el Estado sí aumenta la actividad económica endeudándose, pero los trabajadores no aumentan la actividad económica endeudándose si los empresarios no deciden invertir. Por lo tanto, endeudarse siendo asalariado implica comprometer para el pago de la deuda ingresos futuros que no se controlan y cuya percepción tiene un nivel elevado de incertidumbre. Todo esto, este análisis viene a cuenta de mostrar que la política fiscal es algo, puede llegar a ser algo muy diferente a lo que se muestra habitualmente en los medios de comunicación, porque este impacto positivo sobre la actividad económica del endeudamiento del Estado, de una política fiscal de gastos mayores que ingresos y cierre de la brecha con endeudamiento, puede, en general, el impacto positivo en términos de crecimiento no se muestra. Esto no quiere decir que siempre el endeudamiento del Estado sea positivo. El gasto público tiene que ser eficiente, no chico, pero sí eficiente en el sentido de apuntar a la generación de riqueza. Y ahí está el éxito o el fracaso, en eso reside el éxito o el fracaso de la política fiscal.